Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en el libro de la Escuela Dominical de Evangelismo MM33, renovando la pasión por predicar con Cristo. El título de la lección es El Espíritu Santo en la evangelización. Esta clase se va a basar en el pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 1 del 4 al 8, hermanos. Y así dice la palabra de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje ocurre inmediatamente después de que Cristo se le apareció durante 40 días resucitado a los apóstoles. Y aquí les dice, después de los 40 días de que fue resucitado y que se les apareció a los apóstoles, les dice que no se vayan de Jerusalén porque van a recibir la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Después de que Jesucristo les dice estas palabras, Él se va en las nubes al cielo junto con el Padre para mandar la promesa del Espíritu Santo a los apóstoles. En el libro de Maestro, en la verdad central de este estudio nos dice: es determinante la ayuda y dirección del Espíritu Santo en la evangelización. Así fue como la iglesia primitiva pudo obrar y expandir el Evangelio. Tomando el Pentecostés como ejemplo, la obra y manifestación del Espíritu Santo de Dios en la iglesia sigue siendo el modelo para cumplir la gran comisión en nuestros días. En los objetivos de esta clase nos dice: conocer la obra del Espíritu Santo desde los tiempos antiguos, pasando por la iglesia primitiva hasta llegar a la época actual. Comprender que el Espíritu Santo de Dios nos capacita para la obra evangelizadora, glorificar a Dios por darnos el Consolador, el cual actúa en nosotros para testificar de Cristo. Y en la introducción nos dice: los Hechos de los Apóstoles, escrito por el Dr. Lucas, nos abre el panorama sobre el avance del evangelismo en los tiempos posteriores a la ascensión de Cristo. El escritor narra de forma magistral la expansión y propagación de la fe en Cristo Jesús a través de la iglesia. La participación activa del Espíritu Santo junto a los primeros cristianos fue determinante en la evangelización, tanto así que podemos leer en Hechos de los Apóstoles señales, manifestaciones sobrenaturales y milagros poderosos que ayudaron a la conversión de cientos y miles de creyentes. Es por eso que podemos afirmar que el Espíritu Santo fue la persona clave en la expansión de la obra evangelista de la iglesia primitiva. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía sobre ciertas personas, hermanos, en los reyes o sobre profetas. Esta condición permitía a la persona efectuar tareas que Dios le asignaba, algunos casos para gobernar, otros para pelear por el pueblo de Dios, como en el tiempo de los jueces, incluso desde la misma creación, como nos dice Génesis 1 al 2, donde aparece la palabra el Espíritu de Dios, donde nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí vemos el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas después de la creación de los cielos y de la tierra de Dios. En 1 Samuel 16:13, este Espíritu descendía sobre las personas, como en el rey David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Después de que Cristo fue ungido por Samuel, viene el Espíritu de Jehová a morar sobre él. En Jueces 14:6 nos dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón,
quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí vemos el Espíritu Santo que venía con poder sobre Sansón, el hombre más fuerte de la humanidad. En Isaías 61, 1 al 2, venía sobre los profetas y nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En Salmo 51, del 7 al 12, nos dice cómo el Espíritu salía de los hombres, no como lo conocemos hoy en el Nuevo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre el hombre y venía y hacer una obra y se salía de ellos, o cuando caían en pecado, como nos relata el salmista, el rey David, cuando cayó en adulterio con Betsabé, y nos dice del Espíritu Santo que se le salió del Espíritu Santo, de su presencia, a la presencia de Dios, cuando cayó en pecado, y nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí vemos cómo se había salido el Espíritu Santo de David por haber caído en pecado con Betsabé. Al contrario de en el Nuevo Testamento, dice que el Espíritu Santo se contrista, hermano, se pone triste cuando caemos en pecado. Allá con David se salía el Espíritu Santo. Venía, hacía su obra sobre Sansón, sobre David, sobre los jueces, y el Espíritu venía para ciertos planes que tenía Dios para su pueblo, pero en el Nuevo Testamento no se sale el Espíritu Santo, sino que se contrista, como nos dice en Efesios 4, 26 al 31, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí vemos cómo el Espíritu se contrista, hermano. ¿Cuándo? Cuando caemos en pecado. Cuando caemos en pecado, el Espíritu Santo que mora sobre nosotros se pone triste, hermanos, se contrista. En segunda de Timoteo 1:6 y primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice que el Espíritu Santo se llega a apagar, hermanos, que se puede apagar el fuego que una vez entró por el Espíritu Santo que recibimos en nuestra conversión. En primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis al Espíritu. En segunda de Timoteo 1:6 nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este fuego un día se llega a apagar, hermanos. Por eso dice que lo avives, el don, el fuego del don que un día recibiste por la imposición de manos. Aquí el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo que avive el fuego del don que está en él, hermanos. ¿Por qué? Porque ese fuego, hermanos, se llega a apagar. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes nos habla de que las vírgenes insensatas que no tenían el fuego encendido y se quedaron, hermanos. ¿Por qué? Porque llegó el esposo, llegó Jesucristo y no estaban listas, no estaban preparadas, se había apagado su espíritu. Así es para la iglesia, cuando el esposo venga para arrebatar a la iglesia, a
a su mujer, a su esposa, a la iglesia, y si no estamos listos, igual no vamos a entrar a nuestro gozo con el Señor, con Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque dejamos que el Espíritu Santo se apague, hermanos, se quede, se apague ese Espíritu Santo que vino en fuego sobre nosotros. En Juan 14, 15 al 26, Jesucristo mismo promete al Espíritu Santo como un consolador y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordaré todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesucristo, al igual que en Hechos, promete que iba a mandar al Espíritu Santo, hermanos, que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a mandar al Consolador, el Espíritu Santo, sobre aquellos que le aman y guardan su palabra. En el libro del Maestro nos dice que la expresión de Consolador proviene del griego parakletos, que significa abogado, intercesor o ayudante. El Maestro sabía que la obra del Espíritu Santo sería determinante para la iglesia, porque Él es quien ayudará a los creyentes a cumplir los propósitos divinos aquí en la tierra. El abogado divino nos enseñará y recordará todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra encomendada por Dios. Aquí vemos a Jesucristo como un consolador, como un abogado, hermanos, que tenemos para con el Padre, quien es el que va a juzgar todas las cosas, así como tenemos un acusador que nos acusa del otro lado. Nos dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí vemos al que nos acusa, hermanos. Aquí vemos a Satanás, que es lanzado al fuego, hermanos. ¿Por qué? Porque se ha venido su hora, se ha terminado su tiempo. Aquí vemos al acusador, que es Satanás, que nos acusa delante del Padre, pero nosotros, hermanos, tenemos al que nos defiende, a nuestro consolador, a nuestro abogado, que es Jesucristo. Esto se puede ver como un juzgado, hermanos. El juez es Dios. De un lado tenemos un abogado que nos defiende, que es Cristo, y del otro lado tenemos un acusador, que es Satanás. Así se mueve el mundo invisible que nosotros no podemos ver, hermanos. Pero aquí nos lo dice claramente que tenemos un abogado para con Dios. El libro del Maestro nos pregunta, hermanos, ¿por qué es necesaria la dirección del Espíritu Santo en nuestros tiempos? ¿Por qué será necesaria, hermanos? Esta es una pregunta personal que pueden preguntar a sus estudiantes y responder cada uno, hermanos. Esta es una pregunta del libro del Maestro. En la venida del Espíritu Santo la vemos, la promesa cumplida en Hechos 2, del 1 al 4, donde nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos cumpliéndose la profecía donde el Espíritu Santo llegó sobre la iglesia, sobre los apóstoles, hermanos. Aquí se cumple la profecía del profeta Joel, en el capítulo 2, 28 al 32, donde profetizó: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí la salvación, hermanos, es sobre todos, hermanos, tanto sobre los hijos como las hijas, y los ancianos soñarán sueños sobre toda carne, hermanos. Esta promesa es sobre toda carne, no solamente la bendición vendría para los judíos, sino sobre toda carne, hermanos. La profecía de bendecir a todas las naciones para Abraham fue: a todas las naciones bendecirá. ¿Dónde? En la simiente de Abraham, que es en Jesucristo, que nos manda el Consolador, que nos manda el Espíritu sobre toda carne, hermanos, sobre todo hombre que lo reciba y clame su nombre y será salvo, hermanos. Esta bendición es para todos los que lo acepten como su Señor y su Salvador. En Ezequiel 36, 25 al 27, también nos profetizó: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Otra profecía de la venida del Espíritu Santo, hermanos, donde nos daría un corazón nuevo, y pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros, y nos quitaría ese corazón de piedra del pecado, y nos daría un corazón de carne, hermanos. Esta era otra profecía, al igual que se cumple en Juan, capítulo 7, 37 al 39, donde nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Cristo cita el pasaje de Ezequiel, donde vendría el Espíritu y nos limpiaría con aguas de río de agua viva, hermanos, del Espíritu Santo que correría en nuestro interior, hablando del Espíritu Santo que aquí, en este pasaje, todavía no venía sobre ellos. Hablaba del Espíritu Santo profetizado por Ezequiel. En Hechos 1:8 se cumple esta profecía y dice, y nos dice el versículo, hermanos, que estamos estudiando de esta lección, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa, hermanos, era para recibir poder, hermanos, y para recibir poder del Espíritu Santo se divide en dos partes, hermanos: para recibir el poder del Espíritu Santo y para ser testigos, hermanos. Esta porción se divide en dos: para recibir el poder y para ser testigos. Esto va junto, hermanos. Esto tiene que ir juntos. Al momento de recibir el poder del Espíritu Santo, tenemos que ser testigos de la palabra que hemos recibido, de la salvación que ha venido a nosotros, del nuevo nacimiento. Por eso dice que recibe el poder para dar testimonio de Jesucristo. En 2 de Timoteo 1, del 7 al 8, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo: porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí vemos cómo recibe el poder, el Espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y esto para qué es, hermanos? Para dar testimonio de nuestro Señor. Lo mismo que nos dice Hechos 1:8, dar testimonio, recibir el poder, el espíritu de poder y no de cobardía, para dar testimonio, para no avergonzarnos, hermanos, de nuestro Señor y participar de las aflicciones del Evangelio, hermanos. Cuando venimos al Evangelio nos trae aflicción, nos trae dolor. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo va a aceptar, hermanos. En Hebreos 11, del 1 al 5, este testimonio venía desde el Antiguo Testamento, hermanos, por la misma fe. En Hebreos 11, del 1 al 5 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio, hermanos. Testimonio los antiguos. Aquí testimonio es dar, de ser testigos de la palabra de Dios. Dieron testimonio, fueron testigos de la palabra recibida por Dios. Y nos sigue diciendo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de que sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún de muerto Abel, su testimonio habla, hermanos, todavía. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, hermanos. Si nosotros, hermanos, no damos testimonio, no testificamos, hermanos, no vamos a agradar a Dios. Tenemos que dar testimonio, tenemos que testificar de la palabra que hemos recibido. ¿Para qué? Para ser traspuestos, arrebatados, como lo fue Enoc en el Antiguo Testamento, hermanos. Si no testificamos, hermano, del poder que hemos recibido del Espíritu Santo, no vamos a ser arrebatados como lo fue Enoc, hermanos. Para eso nos da el poder, para dar testimonio, para ser testigos de su poder. En Lucas 3, 21 al 23 nos dice, en el apartado número 3, hermanos, de la lección, nos dice que el Espíritu Santo va a dirigir la obra, hermanos, y este ejemplo nos lo deja claro nuestro maestro. En Lucas 3, 21 al 23, vamos a ver cómo nos deja claro, hermanos, cómo se tiene que llevar a cabo la obra del Espíritu y cómo nos dirige, hermanos. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Aquí vemos, hermanos, que antes, para comenzar su ministerio, tenía que ser bautizado y lleno del Espíritu Santo sobre él, hermanos. Por eso le dice: tú eres mi Hijo amado. Esto es el ejemplo, hermanos, de cómo tiene que empezar el ministerio de un cristiano, hermanos. Aquí Cristo primero tenía que ser bautizado por el Espíritu Santo, y después de ser bautizado, hermanos, y ser lleno del Espíritu Santo, tiene que dar testimonio, y nos dio un testimonio llevado hasta la muerte, hasta la cruz, hermanos, hasta la crucifixión. Por eso nosotros, hermanos, al recibir el Espíritu Santo, tenemos que dar testimonio, hermanos. Tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto. Y Cristo fue dirigido por el Espíritu Santo, hermanos. Fue dirigido y obedeció la dirección del Espíritu Santo, como nos dice después de que fue bautizado en Lucas 4, del 1 al 2, inmediatamente después de su bautismo y ser lleno del Espíritu Santo, nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Aquí dice que fue llevado, hermanos, por el Espíritu al desierto. Así, hermanos, cuando nosotros somos llenos, bautizados con el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces vienen pruebas, hermanos, viene el desierto, hermanos, y vienen las tentaciones.
y fue guiado por el Espíritu Santo para ser tentado. Aquí vemos cómo Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso siempre decía, me es necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para testificar ahí a la mujer samaritana, para abrir camino para donde después vendrían los apóstoles a evangelizar en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, hermanos. Tenemos que ser llevados, dejarnos llevar por el Espíritu Santo. En Romanos 8, del 1 al 14, del 8:14 nos dice que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente los que son guiados por el Espíritu, hermanos. Nada más los que se guían por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, hermanos. Los que andan en la carne no son hijos de Dios, según lo que nos dice la palabra, y es clara. En 2 Corintios 3, 2 al 3 nos dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí vemos que nosotros, hermanos, somos cartas leídas, cartas abiertas, hermanos. ¿Por qué? Porque ya la carta no está escrita con tinta en una hoja, en un papel, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo, hermanos, en las tablas de nuestro corazón. Por eso tenemos que dar testimonio de que Cristo vivo, tenemos que dar testimonio de que vivimos como Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para ser unas cartas leídas y los que nos ven, el mundo, sepa que realmente somos hijos de Dios, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo y nos dejamos guiar y damos testimonio con nuestra propia vida, hermanos. Para eso es esta bendición del Espíritu Santo, para dar testimonio. De nada nos sirve, hermanos, escuchar la palabra de Dios si no damos testimonio, hermanos. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar nuestra vida para Dios y para Cristo. Por eso nos dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquel que no tiene el Espíritu Santo, hermano, pídaselo a Dios. Él es el Padre Celestial. Nuestros padres y nosotros como padres podemos darle cosas buenas a nuestros hijos, pero el Espíritu Santo, Dios nos quiere dar el Espíritu Santo. Lo mejor que podemos recibir es el Espíritu Santo, hermanos, y dar testimonio al mundo de que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo vive en nosotros, dando testimonio con nuestra vida. Somos cartas leídas, hermanos, con el Espíritu Santo del Dios vivo. Pidan, hermanos, pidan al Espíritu Santo a Dios, y va a descender sobre aquellos que le pidan de todo su corazón el Espíritu Santo, sobre todos los que abren su corazón y confiesan sus pecados y aceptan a Jesucristo como su Salvador. Por eso, hermanos, Dios me los bendiga, y seguimos invitándolos tanto a nuestros estudios y nuestras clases tanto de hebreo y de griego bíblico, hermanos, para seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y seguir aprendiendo más en este libro de la escuela dominical del M33. Dios los bendiga, hermanos. Amén.